Muy buenas noches, sean bienvenidos a este programa especial sobre COVID-19 que realiza nuestra máxima casa de estudios. El nuevo coronavirus que emergió por primera vez en la provincia de Hubei, en el centro de China, y que se ha expandido a todos los continentes, excepto la Antártica, pues también conocido como COVID-19, se trata de una infección respiratoria que comienza con fiebre y tos seca y que al cabo de cerca de una semana puede provocar falta de aire. El virus se ha presentado en más de 110 países con más de 115,000 personas infectadas. Actualmente, el virus se está propagando a mayor velocidad fuera del país, donde se vieron los primeros casos. El coronavirus o COVID-19 ha cobrado la vida de 4,720 personas, mientras que el número de contagiados en todo el mundo ascendió a 128,343. Así lo ha informado la Comisión Nacional de Salud de China. El nuevo coronavirus superó el 9 de febrero de 2020 al síndrome respiratorio agudo severo, SARS por sus siglas, en el número de decesos a nivel mundial. Hasta el momento, 68,307 personas han logrado recuperarse del virus tras la cuarentena en toda la ciudad de Wuhan y la provincia de Hubei, que afecta a unos 56 millones de personas. La Organización Mundial de la Salud declaró el 30 de enero emergencia de salud pública internacional por coronavirus y fue hasta el 11 de marzo de 2020 que la organización declaró pandemia mundial al COVID-19 por su propagación. La OMS informó que al no conocerse el comportamiento de esta nueva cepa, pues no hay evidencia que vaya a terminar con la temporada de calor, así lo ha alertado el director ejecutivo de la OMS, Mike Ryan. Pues bien, queremos compartir con todos ustedes un programa especial y así que les voy a dejar con un panel de grandes expertos esta noche y pues de esta manera iniciamos este programa especial. Muchas gracias, Marina, por esta breve introducción. Muy buenas noches a todos los que nos están viendo a través del canal 35.1 TV UJAT, Trascender en el Conocimiento. Mi nombre es Stephanie Pérez y le damos la bienvenida a este programa especial sobre el coronavirus, o bien otros lo llaman COVID-19. Vamos a estar hablando sobre este tema desde distintas vertientes, desde el ámbito social, desde el ámbito de la salud, desde el ámbito económico, sobre todo desde el periodístico y demás rubros que vamos a estar debatiendo en esta noche. Saludamos en este momento a quienes nos están sintonizando a través de Radio UJAT 107.3 FM Voz Universitaria. Saludamos a todos los que están en compañía de esta señal universitaria a través del 35.1. Ponemos a su disposición nuestra línea telefónica 358-1596. Por si usted tiene alguna inquietud, quiere hacer alguna pregunta, puede comunicarse con nosotros totalmente en vivo y los expertos le van a estar contestando todas estas dudas. Presentamos aquí a todo el personal que nos está acompañando en este programa. Quiero saludar primeramente al doctor José Juan Paz Reyes, fundador de la licenciatura en Economía de la DACEA. Muchas gracias, maestro, por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Buenas noches. Muy buenas noches. Asimismo, le damos la bienvenida a Juan Carlos Guzmán Ríos, profesor e investigador de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades. Un honor tenerlo con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Asimismo, tenemos con nosotros a la psicóloga Adriana Martínez Peralta. Muchas gracias. Muy buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Ok. Si nos puede decir entonces bien su nombre para que todo el auditorio pueda conocer. Claudia Lucía Guillén Caballero. Okay. Muchas gracias, Claudia. Bueno, también tenemos con nosotros al doctor Baldomero Sánchez Barragán, epidemiólogo clínico. Muchas gracias. También va a estar platicando con nosotros Javier Marín, quien es periodista tabasqueño. Buenas noches, un saludo para todos, al auditorio de radio y televisión, también a todos los panelistas. Buenas noches, gracias por la invitación y con mucho gusto aquí estamos para tratar de ahondar un poco más en este tema tan importante. Gracias. Y como bien decíamos en la introducción de este programa especial, el COVID-19 es un virus que ha dejado 7,775 muertes actualmente, personas e infectado a más de 132,000 en todo el mundo. Pero primeramente queremos platicar con el epidemiólogo doctor Baldomero para que nos platique sobre este virus que se está propagando intensamente. Platíquenos qué es específicamente. Bueno, sí, muchas gracias. Miren, la enfermedad se llama COVID-19, que la produce el SARS-CoV-2. Durante ahorita ya pandemia, ha ido evolucionando los nombres. Ahorita la enfermedad se llama
COVID-19 que está producida por el SARS-CoV-2. Es el virus. Este es un virus que es una zoonosis, es un virus propio de los animales, los coronavirus porque su aspecto es de una corona, que ha estado en animales, pero a partir de 1965 han ido apareciendo virus, se han ido descubriendo virus en seres humanos. Los más virulentos fue finales del 2002, 2003, que fue el SARS. Luego en el 2012 salió el MERS, que su origen, el reservorio principal era el camello. Y ahora, en diciembre, desde el 1 de diciembre del 2019, empezó este nuevo virus que se llama actualmente SARS-CoV-2. Este es un virus, es una zoonosis. ¿Qué quiere decir? Que son de los animales y se nos pasa a nosotros. Doctor, ¿no será porque cuando ves al perrito, agarras el camello, lo apapachas? Yo creo que también esa saliva que tienen ellos no puede transmitir ese virus a los humanos y ya multiplicarlo entre ellos, ¿no? Bueno, sí, son amplios los reservorios. Para todavía se está en estudio cuál es el principal reservorio. Se ha señalado, el padre de los reservorios de todos los coronavirus son los murciélagos. De allí del murciélago se infectan los animales domésticos. En el caso del SARS fue un animalito que parece un gato, pero a ese posiblemente lo infectó un murciélago, porque el rey de los reservorios es el murciélago. En esta ocasión se está estudiando, no se ha determinado bien el reservorio, porque este SARS-CoV-2 es el producto de 3 virus, 2 del murciélago y unos investigadores señalan de otro virus de las víboras, de unas víboras que también se vendieron en el mercado de Wuhan. Ahí se lo come, ¿no? Le echan la culpa al que comió el murciélago. Exactamente. Lo mordía, de hecho, muchas veces, ahorita sí, ¿no? que menciona usted, doctor, muchas veces hemos visto en la televisión, los que no hemos tenido la oportunidad de viajar a China, cómo en los mercados se comercializan los murciélagos, la gente lo consume. ¿Eso podría ser un factor? No. Lo principal de esto, ¿dónde se juntó el virus del murciélago? Del murciélago y de la víbora, pues la víbora se traga a los murciélagos, la víbora se traga a las aves, ahí fue. Estas víboras son capturadas de medio salvaje, entonces se las traen, esas víboras ya pueden haber tenido el virus. Son unos investigadores que un virólogo que dijo que ese era el origen, otros lo han rebatido, pero el más señalado es que tiene este SARS-CoV-2, son 3 virus hecho uno. 2 del murciélago, sí, la víbora y el ser humano y el de la víbora. Y ahora se adaptó al ser humano. Hay que señalar una cosa. ¿Por qué está sucediendo esto? Conforme nosotros vamos rompiendo nichos ecológicos que no nos debemos de meter, pues lógicamente microbios de otras especies se hacen de los humanos. Y cuando un microbio salta de una especie a otra, es más bravo. Ya una vez que está circulando en la población humana, se va amansando. De hecho, todos los microbios, excepto el virus del dengue, tienen el principio de la domesticación. O sea, conforme van pasando de un humano a otro, se van amansando porque no son tontos. ¿Qué pasa si mata a todos? ¿Se mueren? ¿Dónde viven ellos? Exactamente, Exacto. ¿dónde viven ellos? Entonces son muy inteligentes. Pero es una enfermedad que la podemos prevenir y ahorita lo que debemos de hacer es la prevención. Ya no beses al perrito ni al gatito. Algo tan sencillo, bueno, como evitar el beso que usted nos dio, no hay que besarnos. Ahorita el saludo no debe de ser de mano, mucho menos de beso. Es como lo hacían nuestros antepasados. Por ejemplo, yo soy de Jalisco y hay una región huichola y ellos se ponen la mano en el corazón y hacen esta referencia. Yo creo que así hay que hacerlo. Ahora, el lavado de manos, pero el lavado de manos con 49 barridos. Yo les digo a mis alumnos que es el equivalente a cómo el elefante llama. El elefante emite un sonido que va peinando
en forma de barrido, por eso no hay lugar donde no se meta. Y son 49 barridos los que hay que hacer. Lo que importa es el barrido y con agua y jabón líquido, no jabón de pan. Si usted se lava la mano con jabón de pan, se vuelve un reservorio ese jabón. Y bueno, en su defecto, donde no hay jabón, pues gel alcoholado, porque este virus, como la capa es de grasa, ¿quién lo disuelve? El alcohol, no el cloro, el alcohol es el que lo disuelve y lo mata. Por eso se recomienda, bueno, alcohol, gel alcoholado, que es alcohol, hay que señalar, no es para desinfectar, ese que se usa para las inyecciones, no, es el que se ingiere, alcohol etílico de 96 grados y debe tener al menos un contenido de 70%. Ok, doctor, ¿qué le parece si aterrizamos en la cuestión de la cercanía de las personas? Usted mencionaba antes de entrar a las recomendaciones que más adelante vamos a estar platicando sobre esto con el especialista. ¿Qué le parece si platicamos ahora con el sociólogo que nos diga de qué manera están afectando estas distancias en cuanto a hablar socialmente con las personas? Nos estamos alejando de la gente por el miedo a contraer ese virus. ¿Qué problema social podría haber ahí? Mira, hay una ausencia en el discurso de los científicos. Lo que está en juego es la vida, ¿no? Estamos ante una pandemia, como ya bien lo señaló el médico, y se deben de seguir con mucha atención todas las indicaciones que los expertos nos están dando. Esto no es un juego, esto es una realidad que estamos viviendo. Se origina en China, se expande a otros países como Italia, está manifestándose en otros lugares, pero lo que se debe decir es la verdad a la población, y esto, aunque muchos expertos en comunicación no lo quieren aceptar como un elemento de verdad, es que entre más se informe a la población, entre más se le diga lo que realmente está sucediendo, entonces la misma población tiene mayor capacidad de organizarse, de resistir y de prepararse. En ese sentido, por último, más quiero señalar esto, que lo que es necesario es empezar a hacer campañas de información en donde cubramos nuestra calidad de vida, cubramos nuestro aseo personal y obedezcamos las indicaciones que se nos están dando. Y por último, lo más natural en la población, cuando se malinforma, cuando no se les dice la verdad, pues causas pánico. Por eso se compra tanto papel higiénico en algunos lugares que no tiene nada que ver con lo que estamos platicando ahora, y tener una campaña de información mucho más abierta. Ok, doctor Juan Carlos, pues con eso vamos a hacer un pequeño espacio para ir a un promocional y enseguida volvemos con más de este programa especial del coronavirus. Qué bueno que sigue con nosotros en este programa especial sobre el coronavirus COVID-19. Estábamos platicando con el doctor Juan Carlos Guzmán Ríos, él es profesor e investigador de la DACSI. Platicábamos, doctor, sobre esta incógnita de si estamos o no bien informados sobre lo que es esta enfermedad. Quiero corregir que los medios de información se han estado informando, nos han estado dando datos. Las instituciones responsables de la salud y de los informes de avance de esta pandemia también han estado muy atentos, pero tiene que ser mucho más aguda esa información para la población. También quiero insistir que en los discursos que se están manejando, pocos insisten que lo que está en juego es la vida, ¿no? Sean chinos, sean italianos, sean alemanes, sean norteamericanos, lo que está en juego es la vida. Y tenemos que hacer todos los esfuerzos posibles para tomar las medidas preventivas y poner atención en lo que se nos indican los expertos, como el doctor que me antecedió. Por último, quiero insistir también que en los grupos humanos, en los grupos colectivos, en las sociedades, cuando se malinforma, cuando no se tienen los elementos certeros, se genera pánico, se genera miedo. Tener miedo es lo más natural en los seres humanos, pero nos cuesta mucho trabajo asumir esos miedos. Por eso a veces no hacemos caso a las indicaciones que se nos hacen.
a mí no me va a pasar, tal vez no sea cierto, pero esto sí es una cosa que se debe de poner atención. Pero, doctor Juan Carlos, antes de ir a los miedos y todo eso que le correspondería aquí a nuestra experta, la psicóloga, hablar un poquito sobre ese pánico que está desbordando en todo el mundo, quisiera que Javier Marín nos aclarara, ¿están informando bien los medios de comunicación sobre lo que es esta enfermedad actualmente? Hola, bueno, pues yo sí creo que ese es un tema muy importante, el del coronavirus, y a mí me parece que uno tiene que actuar de una manera muy responsable, primero que nada identificando de una manera científica o médica de qué se trata, cuál es el problema que nosotros tenemos que entender primero para procesarlo y posteriormente entregarlo informativamente hablando, comunicarlo bien, de manera correcta. Creo que lo que ha pasado aquí es que ha habido muchísima desinformación. Hoy mismo, en la clausura de la Convención Nacional Bancaria, escuchaba yo al presidente de la República decir que teníamos una epidemia, y creo que eso es un error muy grave, porque es una pandemia. Exacto, ya se declaró pandemia. Pero el presidente de la República no se declaró hoy, se declaró hace 2 o 3 días. Entonces creo que desde ahí, desde la primera autoridad, deben de saber bien el tema del que están hablando, y si no saben, pues mejor que no desinformen. Creo que es importante entenderlo bien, a partir de allí informar adecuadamente las medidas que uno debe de tomar, la ciudadanía en este caso, y pues posteriormente eso nos llevará a una estrategia más efectiva, es decir, controlar en un momento dado que esta pandemia, que este padecimiento nos vaya a afectar de manera importante a la población. Se ha dicho, por ejemplo, que en Latinoamérica hay una, pues, digamos que una posición de que puede replicarse hasta 4 contagiados por un infectado, cuando por ejemplo en China se habla de 1.7 o 2, porque tienen medidas muy drásticas, algunos dicen que hasta draconianas, para que o te quedas en tu casa o te dejamos en tu casa, no vas a salir. Aquí no, aquí todavía la gente va al cine, todavía la gente va a lugares masivos, no se han cancelado algunas cosas que deberían de cancelarse si el tema va pues a crecer todavía más. Hay modelos matemáticos que ya se han aplicado y que además no tienen ninguna discusión porque están probados científicamente de que esto va a ponerse más complicado todavía. Entonces yo creo que la posición de nosotros como periodistas o como personas vinculadas a la comunicación es informar de la manera más correcta, sin generar pánico, que creo que eso es un tema que le compete a la psicóloga, sí, porque eso provoca crisis de ansiedad, problemas en la sociedad y todo el mundo tiende a confundirse, por eso todo el mundo llega al supermercado, arrasa con el atún, con todo el papel de baño y demás. Entonces yo creo que hay que ser muy responsables, primero que nada, y después comunicarlo de la manera más adecuada. Si hay periodistas que han hecho, creo, una alarma innecesaria, creo que sí lo hay, también hay muchos irresponsables, y también creo que estamos en un momento muy diferente al que tuvimos hace 10 años incluso. Me refiero a las redes sociales, donde todo el mundo opina de manera, yo creo que irresponsable, y dicen que, bueno, sí hay un caso ya en el Juan Gram, que hay otro caso en tal hospital, y que a mí me consta porque es mi prima la enfermera, o la doctora es mi tía, y ella me lo dijo, y contra eso, ¿qué haces, no? O sea, y generas un estado de pánico. Entonces yo creo que ahí el asunto es pues entender digamos que este padecimiento, que lo ha aclarado muy bien el doctor, y a partir de ahí tomar decisiones importantes para comunicar adecuadamente. Exactamente, doctora, platíquenos cómo controlar precisamente esa situación de pánico que se está generando hoy en día en el mundo, pero sobre todo aquí en Tabasco. Yo creo que es muy importante la información y también aprender a identificar estas emociones que también nos puede estar generando, cosa que no estamos acostumbrados generalmente, ¿no? Y por supuesto buscar estas fuentes a través de las cuales se puede encontrar ese alivio. Dentro del terreno de la actuación del ser humano ante reacciones, en una situación como de este tipo, por ejemplo, puede tener 3 posibilidades. 1, o se informa y actúa en concordancia con las reglas y las normas y las limitaciones que se puedan imponer en ese momento. 2, o lo niega absolutamente, dice a mí no me va a pasar, entonces yo sigo saliendo, yo no tomo las medidas precautorias. Y la otra pues es el miedo tan extremo que pueda generar estas crisis de ansiedad y también lo inmoviliza.
los dos extremos son negativos, porque finalmente ponen en riesgo a la propia persona y a otras personas a su alrededor. Entonces yo creo que entre más información fidedigna se tenga, entre más confianza se tenga para hablar de la situación, creo que aquí el papel de los profesionales de la psicología es importantísimo, porque también no estamos acostumbrados a acudir al psicólogo. Entonces, creo que es un momento también para acudir, para conversar, para tratar de identificar los miedos y aprender a manejarlos también, sobre todo porque es el riesgo en función de la vida personal y las personas que están alrededor, para empezar en el contexto familiar. Entonces, ¿cómo tratar a un adulto? Porque no es lo mismo el miedo, cómo está recibiendo esta información un adulto que un niño, una niña, una persona con discapacidad, un adulto mayor, una persona enferma. Entonces yo creo que dependiendo de las condiciones y el contexto de cada quien, sí es necesario poderse acercar a esta información adecuada con los especialistas adecuados, y creo que por ahí podría tratar de corregirse, controlarse esta situación de extremo miedo. Y como bien menciona usted, doctora Claudia, esos miedos pueden generarse también en la cuestión económica, ¿no? Doctor José Juan, ¿cuáles podrían ser esos miedos que los mexicanos, que los tabasqueños y que en todo el mundo están existiendo económicamente hablando? Fíjate que lo que dice la doctora es una gran verdad, el miedo. No subestimo el virus, ahí está ese tipo de influencia, alguna variedad. La situación es que el planeta, dijo una vez, vino al Fondo Monetario Internacional a decirnos en el 2013 que la economía del planeta entra en una recesión que duraría hasta el año 2023. Empezaríamos a salir. La crisis económica actual, esta recesión, es muy grave porque es algo parecida a la de 1929, por superproducción. Las bodegas, los almacenes, las empresas están abarrotadas, hay desempleo, no hay ingresos. En 3 semestres, una economía en recesión entra en el ciclo depresivo y empieza el descontento social a manifestarse. Hemos leído un poco la historia de 1929 y crea el caos. Los que manejan la bolsa del mundo han creado conflictos de especulación en cuanto a las divisas que se manejan. Meter miedo significa de que no salgas de tu casa, no te puedes manifestar, que no salgas porque te puedes contaminar, y empiezan a meter miedo. Hoy el mundo está dividido en zonas, en regiones se va a estar dividido. La zona euro, por ejemplo, de las economías que no va a crecer, al contrario va a crecer, es Italia, y es la que tienen señalada como la más complicada con el coronavirus. Alemania va a crecer el 0.8%, Francia igual, 0.9%, Inglaterra el 0.9%, y no están señaladas con mucho coronavirus. China dice, yo en abril salgo del problema del coronavirus, dejó de crecer al 6, crece al 4%. Son más de 1.500 millones de chinos. India, más de 1.000 millones de chinos, que estaba creciendo al 8%, ahora va a crecer al 5%. En una etapa recesiva está Estados Unidos, que había pronosticado crecer al 2%, ahora va a crecer al 1%. Y ya entró también en cuarentena. Decía algo el maestro Juan Carlos hace un ratito. Compras de pánico. Hay que impulsar el consumismo alocado para comprar las cosas que no se están vendiendo. Las previsiones. Sí, que no se están vendiendo. La economía se mueve si se consume. Y si se consume, se produce. Y si se produce, se contratan gente, se pagan ingresos y se restablece el ciclo de la economía. Lo que están es utilizando a esta enfermedad, a este tipo de enfermedad, para meter miedo en las personas. ¿Para qué? Para que no se manifieste el descontento social de que no hay empleo. La gente no tiene ingresos para comprar, de que hay una crisis familiar, económica y hasta espiritual entre todas las personas. Y eso se está utilizando para que no te manifiestes. Si sales te contaminas, si saludas te contaminas, si das un besito te contamina. Entonces el miedo, la maestra hacía una gran Estamos verdad. hablando, perdón, de desviar el foco de atención de los problemas reales. ¿Qué nos podría decir usted en esa cuestión? Sí, yo creo que tiene mucha razón lo que dice el doctor en economía. Efectivamente sí hay un momento ahorita de la gente está
como confundida, ¿no? Eso se traslada a la economía, al momento económico que estamos viviendo, y creo que en términos de comunicación, a mí me parece que la sociedad no sabe, por ejemplo, entra en una etapa de incertidumbre, de especulación, de decir qué voy a hacer, me compro el coche, ya no me lo compro, ya no viajo, o sea, ya no me voy creo que me voy a morir, ¿no? Entonces yo creo que entras ya en una crisis también, no solamente de ansiedad y miedo, sino también una crisis de fatalidad. Entonces la sociedad está también en una crisis de fatalidad, de que todo es negativo, todo es malo, creo que no vamos a salir de este bache, y creo que ahí es donde uno tiene que actuar con mucha responsabilidad, independientemente de la información que te den los médicos o los científicos. Creo que cada quien, yo como padre de familia, debo de asumir la responsabilidad de conducir a mi familia de la mejor manera posible. Pero hay una cosa importante, que por ejemplo, hay enfermedades que han matado a muchas personas. Sí, claro. Y sí lo dijeron y lo comentan, o no son tan incisivos los medios de comunicación como ahorita. Ve la televisión y saca un mapa de todo el planeta y te ponen hasta los colores, te están muriendo y te impacta. Los medios de comunicación están actuando porque los dueños de los medios de comunicación privados son los mismos que tienen la bolsa de valores, que tienen las grandes corporaciones. Claro. Que se mueven al mundo. Es un negocio. Entonces, como saben que si se manifiestan las personas, entonces es un caos social y no abona nada. Entonces, por esas razones es el miedo que están utilizando ellos. Sí, por ejemplo, Michael Bloomberg, por ejemplo, lo que decía él, fue alcalde de Nueva York y además es el de Bloomberg News, un hombre importante, o Carlos Slim, por ejemplo, con el New York Times, ¿no? Exactamente, pero bueno, ahorita vamos a seguir debatiendo eso. Vamos a una pausa y enseguida regresamos con este interesante tema. Ya estamos de regreso con usted en este programa especial sobre el COVID-19 o coronavirus. Estamos platicando con los expertos sobre si el coronavirus está ocasionando que se vean afectadas las relaciones humanas. Para eso tenemos al experto Juan Carlos Guzmán. ¿Qué opina al respecto? Bueno, hace rato mi compañero de aquí de la universidad, Juan, dio un análisis muy exacto sobre el efecto que tiene en la economía, pero que además tiene una característica esta sociedad, que es el consumismo. Y entonces mucha gente basa su vida, sus relaciones sociales precisamente en esos niveles de consumo. Si se empieza a prohibir a salir al cine, a ir a los espectáculos, ya olvídate manifestaciones de protesta, Juan, sino a la convivencia en público, eso va a generar una sensación de inseguridad, de miedos, y sí afecta, claro, que las relaciones humanas. Yo quisiera insistir en dos elementos que no traté hace rato, por lo de las relaciones humanas. Hay instituciones que en este momento tienen una responsabilidad enorme ante este fenómeno. Una de ellas son las secretarías de salud, los organismos de salud y, por supuesto, los sistemas educativos. La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco debemos de tomar muy en serio esta situación y debemos de escuchar propuestas que ayuden a estar informados no solo a los maestros, a los administrativos, sino a los estudiantes, que son los principales sujetos que circulan en la universidad, ¿sí? Entonces yo creo que sí, las relaciones humanas bajo estas características tienen sus impactos y debemos de buscar formas de informar, insisto, a la población, llevar lo más adecuado las indicaciones de los compañeros de salud, la recomendación que hace también la doctora de los miedos, las inseguridades, que en estos escenarios, en estas situaciones sociales, que yo también hipotéticamente lo planteo como algo inducido, no tengo los elementos a la mano para comprobarlo, pero no me cabría la duda de que pudiera ser también un elemento inducido, ¿sí? Definitivamente, maestro. De hecho, por ejemplo, son 35 empresas que sostienen la Bolsa Mexicana de Valores. Varias. Pierden 45.000 puntos, 2.7%. Entra el gobierno a comprar las acciones, luego se las regresa a ellos. Pues ese es el juego que tiene el gobierno entre la Bolsa Mexicana de Valores, para que no se deprima. Si esta cae, la crisis entre los empresarios.
Entonces el gobierno inyecta dólares, compra las acciones, luego se las regresa al precio que ellos compra el gobierno. Entonces es un manipuleo que se utiliza en cuanto a la economía del país, en cuanto a la economía mundial, pues. Dice el Fondo Monetario Internacional. Los países que entran en crisis, tengo 10.000 millones de dólares a 0% de intereses. El Banco Mundial, 12.000 millones de dólares a 0 intereses, captando clientes, ¿no? Entonces vemos nosotros el manipuleo que tiene el mercado mundial en cuanto a las finanzas, en cuanto al manejo del dinero. Entonces utilizan este virus, yo no lo subestimo porque es una enfermedad viral, que podemos adquirir, ¿no? Pero lo utilizan para tratar de sacar de esa inercia a la economía mundial, porque si no lo hacen, esto entra en caos, en crisis. Están defendiendo todavía la economía globalizada, el neoliberalismo económico, que ya no está en esas condiciones. Yo creo que por este el asunto del manipulado de los financieros mundiales. Pero me gustaría, antes de seguir con este tema de la cuestión de la economía, que el doctor Baldomero nos platicara qué es lo que se están haciendo en las instituciones de salud, pero sobre todo en las instituciones educativas. ¿Qué se está haciendo con los universitarios? Miren, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, en concreto la División de Ciencias de la Salud, ya empezamos las acciones, mañana va a ser un mes. Mañana va a ser un mes que aquí dimos una plática ya dirigida. De hecho, somos los primeros que salimos a informar a la población de esta enfermedad y cómo había que cuidarse. Día 14 fue el Día de la Amistad, que no se me olvida, fue la transmisión aquí. Es una transmisión que ha tenido mucho éxito porque lleva alrededor casi de 2.000 visitas, 100 visitas diarias. ¿Y qué está haciendo la universidad? Por indicaciones del rector, nos ha encargado que tenemos que capacitar a 35.000 estudiantes, porque tenemos 35.000 estudiantes, la universidad tiene 35.000 estudiantes. La más numerosa, donde está la mayoría de los estudiantes, es nuestra división de Ciencias de la Salud. Hay alrededor casi de 6.000 o 7.000 estudiantes. Es una división muy grande. Ahí ya se hizo un simposio donde se reunió el infectólogo del Hospital Infantil, el infectólogo del Hospital Juan Graham y un servidor. Se hizo en el auditorio donde acudió mucho personal médico y toda de salud. De hecho, se grabó y está en YouTube esas conferencias que estuvimos dando. Y nos hemos dado la tarea. De hecho, hay una pasante que trabaja en investigación conmigo que hace muy bien cómo se debe de lavar las manos, porque no sabemos lavarnos las manos. Las manos tienen su técnica especial. Eso platicábamos 49 barridos. Ahora vamos a aprender a lavarnos las manos, doctor. Y dura alrededor de 1 minuto para lavarnos las manos. Es más, si tú eres derecho, tú no debes de abrir la llave del agua con tu mano derecha. Ay, todavía lo he hecho mal toda mi vida. Hay que hacerlo con la mano izquierda y hay que hacerlo con una sanita y también cerrarla con una sanita, si no te vas a infectar. Si tú eres izquierdo, pues lo haces al revés, porque la mano que más se contamina es la que más es la que usamos. Entonces, hemos capacitado ya la división prácticamente a todos los estudiantes de nuestra división. Ahora, el día 18, nos venimos aquí al centro a capacitar a la CEA y la división de aquí del doctor. Y el director. Tenemos programado también Penosí, que todas, Condoacán, todas, antes de salir de vacaciones, debemos de haber hecho la capacitación. Porque lo más importante es la prevención del toser con etiqueta. Bueno, si tú vas a toser y estornudar, pues hazlo en el codo de tu brazo. Esa es la manera correcta. Es la manera correcta. O si es ir con un pañuelo cubrirte, pero ese que sea desechable y desecharlo en un recipiente que sea biológico infeccioso, porque si no el que lo recoge te va a contaminar. Sí, doctor, el consumismo está manipulando este rollo. Y bueno, y ahora que dice consumismo, no hay los cubrebocas, si tú te pones cubrebocas, se incrementa el riesgo de que te infectes. ¿Por qué? Porque te andas tocando mucho la cara. Mayor riesgo es que te toques la cara, porque puede estar en tus manitas sucias
Y si tú te tocas la boca o los ojos, y si traes el virus, por ahí se va a meter. Y hay que decir que este virus empieza como un catarrito, como lo dijo Marina ahí. Puntos cardinales es que todos les da fiebre, a todos les duele la cabeza, pero bueno, eso es muy común, ¿no? A todos les duele el cuerpo. Pero si tienes diabetes, si fumas, si tomas, si... ¿El vino tinto no ayuda, doctor? Una copa, Un poquito, una copita. Una copa, sí. ¿Cuántas copas se deben Una de tomar? de vino tinto. ¿Por qué el vino tinto? Porque tiene uva y la uva es rica en antioxidantes. Bueno, ya nos dio permiso el doctor. Una. Porque Ya nos si dio no, chance el se ha doctor. visto que el alcohol se incrementa mucho el riesgo de la gravedad en los jóvenes. Pues generalmente el joven y el niño se infectan y no le da una enfermedad grave. Pero aquel joven que toma o que fuma o que consume cocaína o alguna otra droga, le va muy mal. Le va tan mal como a un diabético, a un gordito, o a uno que tiene insuficiencia renal, o a uno, Dios no quiera, que tiene algún cáncer. A eso sí les va mal. Pero otra cosa, miren, por ahí hay la diapositiva. Pero, les puse ¿sabe una cosa que ya se agotó? Ese gel no, para sí. lavarse la mano. Y El ya gel incrementó el precio, costaba 10, No. cuesta 30, 40. Bueno, ahora hay que prepararlo, muy fácil. ¿Cómo lo van a preparar? 320 mililitros Dame la receta. de alcohol etílico, le vas a poner 16 de agua oxigenada y le vas a poner 20 mililitros de glicerina y ya tú lo preparaste. Sale más Tú barato lo preparas. comprarlo que comprarlo. Claro, sale más barato. Porque ahorita ya se agotó, pero por el miedo. Y hay que tener mucho cuidado al miedo. Miren, si uno tiene miedo en exceso, se nos bajan las defensas. Te estresas, se bajan las defensas. De hecho, es tan cierto esto que hay una enfermedad que se llama síndrome de la mujer ejecutiva. La mujer tiene que competir con el varón. Por ejemplo, ustedes aquí están aquí, pero ustedes se quieren realizar como competencia, madres. doctor. Ustedes llegan a la casa y bueno, hacen más que hacer que nosotros. Entonces, es esa competencia. Entonces, la mujer en automático se le bajan las defensas. Entonces, no hay, el exceso de miedo es malo. Sí hay que tener miedo, porque el miedo te da protección, pero ¿Será- no el exceso. ¿Será correcto eso que dicen que todas las enfermedades son emocionales o tienen que ver con la cuestión emocional? Y claro, influye mucho, porque ¿quién dirige a los mecanismos de defensa? El cerebro. ¿Y quién? Unos bichitos que tenemos aquí, que se llaman microbioma. Ellos son los que educan, y es la nueva teoría que ahí reside mucho, ¿por qué tenemos tanto cáncer? ¿Por qué tenemos tanta diabetes? O también, doctor, cuando se enamora, dice, tienes una... Sientes maripositas. que le Sientes toma. maripositas, ¿por qué? Porque el mayor contenido de tejido nervioso fuera del sistema nervioso central está aquí, por eso uno siente maripositas. Ya te Aquí. enamoraste de esa Así es. personita ahí. Por eso ahí siente uno mariposita. Entonces, miren, ahí es una diapositiva de la gripe del 18 o llamada gripe española, malamente gripe española, porque realmente el problema empezó en Arkansas, en Estados Unidos, pero como estaba en guerra, la Primera Guerra Mundial, y España era el único que no entró a la guerra, ellos sí dijeron que estaba viendo eso, y le pusieron gripe española, así como en el 2009 primero le pusieron gripe mexicana, y luego todo el mundo nos rechazaba, entonces ya México le dijo, no, quítame ese nombre. Luego pusieron gripa porcina y los vecinos le mataban los puercos a los de alrededor, entonces no, por eso se quitó Ahora eso. los chinos hasta perdieron comercio. Los chinos, sí. Bajaron el Así es. 17% de sus Así es. exportaciones. Pero, Perdieron gran parte del comercio mundial porque a los chinos le etiquetaron este coronavirus. Vamos a hacer una pausa, enseguida vamos a seguir platicando con esos expertos sobre el tema del coronavirus. Regresamos.
Qué bueno que está con nosotros todavía en este programa especial sobre el coronavirus. Le recordamos nuestra línea telefónica para que esté en contacto con nosotros, 358-1596. Aquí los expertos le van a estar atendiendo todas esas dudas e inquietudes que pueden surgir en este momento. Y bueno, platicábamos hace unos momentos sobre esta pandemia. Desde el momento en que se determina que es una pandemia, pudiera provocar pánico en toda la sociedad, en todo el mundo. Platíquenos un poco al respecto, doctora. Sí, bueno, tiene que ver con, nuevamente, es la vida la que puede estar en juego. Al ser una enfermedad desconocida, al no tener como otros antecedentes, posiblemente eso genera estas reacciones, como ansiedad extrema. También tiene que ver con la alteración de la vida como la conocemos cuando nos dicen, hay la amenaza de que te tengas que entrar a cuarentena, ya no puedes saludar de la misma manera, no te puedes vincular de la misma manera con las personas. Y entonces, como no estamos preparados para esas eventualidades, pues no sabemos qué hacer. Y entonces se generan estas reacciones extremas y obviamente pues se altera toda la dinámica. El detalle es que también ante la poca información, el no saber o no tener como medidas de cómo actuar en situaciones de este tipo, pues obviamente quedan las personas más expuestas. Creo que nosotros hemos vivido situaciones muy dramáticas y hemos vivido crisis muy fuertes y la sociedad ha enfrentado, pero no nos hemos preparado para estas eventualidades, ¿no? Entonces, como que viene una nueva crisis, entonces empezamos a ver de qué manera vamos a actuar, pero no hemos prevenido, que un poco lo que se mencionaba acerca de lavarse las manos, dejar de saludarnos, tal vez como lo habíamos hecho en un momento regular, ¿no? El beso, el abrazo, que también asumimos que es la única forma que tenemos para demostrar los afectos, ¿no? Y si la tenemos que modificar en un momento, sea real o sea irreal, en este caso la pandemia en la medida en la que se nos está dimensionando, pues yo creo que se puede hacer. Entonces, sí es necesario pensar en organizarnos de una manera en que podamos prevenir, que podamos identificar, que atendamos, no minimicemos. Las personas que dicen que tienen miedo o las personas que están teniendo esas crisis de ansiedad severas, este pánico, no se puede minimizar y no queda nada más en el registro de tranquilízate, mira, no pasa nada, sino hay que trabajar más profundamente y no desacreditar lo que ocurre con las emociones y con la posición de las personas. Entonces, creo que por ahí sería la alternativa en función de pues también identificar, no minimizar, no escandalizar y sí, precisamente por eso la importancia de los profesionales que pudieran atender estos casos particulares, ¿no? Se mencionaban las acciones de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. En la División de Ciencias de la Salud también tenemos un espacio de psicología para que pueda acudir la población, entonces está el servicio abierto, tenemos pues, toda la planta docente, profesionales de la psicología, entonces sí hay manera de poder atender ante las inquietudes, necesidades de la población y seguramente en esta nueva organización ante este fenómeno pues vamos a seguir ofreciendo alternativas viables para la población. Tenemos en este momento una pregunta del público de Pamela Solís, pero entonces, ¿qué se recomienda? ¿Solo medidas de limpieza? ¿No es necesario suspender clases como ya lo están haciendo en algunas otras instituciones educativas? ¿Quién toma la palabra? Ok, doctor. Bien, miren, ahorita en Tabasco no se ha confirmado ningún caso, sí hay sospechosos, pero ahorita lo más recomendable es el aseo de manos, que si tú traes un cuadro respiratorio, no vayas a la escuela 5 días para que no contagie a todos los demás, porque así puede empezar. Entonces es una medida de distanciamiento social. Miren, en la gripe española, en Filadelfia, el distanciamiento social lo hicieron después de varias semanas de la confirmación del primer caso. En cambio, en Louis, Missouri, las acciones de distanciamiento social se hicieron a los 2 días de que se confirmó el primer caso y en automático la epidemia bajó y se controló. Entonces hay que saber cuándo hacer el distanciamiento social. Yo creo ahorita de momento no hay por qué cerrar nuestras escuelas, pero si esto sigue
comportándose o incrementando, sí se va a llegar, no clases presenciales, pero lo podemos hacer a distancia. Ahorita hay computadoras. Exacto. Y hoy el gobernador mencionaba en una entrevista que los eventos masivos que van a haber en nuestro estado, como eventos de béisbol, como la Feria Tabasco 2020, que ya está en puerta, no se va a confirmar si se van a suspender por esta cuestión, sino hasta finales de marzo, que ya se va a tener un poco más avances de esto. Claro, se espera que ya para finales de marzo, abril, se defina ya bien cómo está la transmisión, porque hasta ahorita, miren, no es que alabemos al sistema mexicano, pero el sistema de vigilancia epidemiológica mexicano es de los mejores a nivel mundial. No ha habido transmisión comunitaria. Todos los casos nos los han traído y por fortuna, como luego se localizan y se les hacen medidas de aislamiento social, no ha habido transmisión local. En la medida que empiece la transmisión local, sí se debe de suspender. Que no se ahorita. dice que ya está cerca el virus. Ya está aquí, pero se localizó al enfermo y ese ya tiene distanciamiento social, ya no sale, como dice el doctor, ya no sale para que no contamine más. Y de hecho, hay 2 casos asintomáticos en Puebla. Sí. Y hay uno, el de Sinaloa, ya curadito, ya se le volvió a hacer la prueba y no tiene el virus. Pero es una gente sin comorbilidad. Pero si le cae a uno que está muy enfermito, pues lógicamente el comportamiento es distinto. El virus se puede comportar distinto. Pues de lo que estamos aquí, el que más nos va a pegar es al doctor Amix. Habla el doctor Juan Carlos, que se va a acabar el programa y no vamos a echarse el maestro Juan Carlos. No, la verdad que hay que agradecer las intervenciones del doctor porque nos aclara muchas cosas. Así es. Lo que yo sí quiero insistir y hacer hincapié es que lo más natural, ¿no?, es tener miedo, ¿no? Es una parte del ser humano, pero como dijo también el doctor, que ese miedo no sea tan dominante, que sea lo que te determine tu accionar. Lo que sí debemos de empezar a tomar en cuenta nosotros, porque estamos viendo que están suspendiendo eventos de carácter de talla mundial, ¿no?, eventos futbolísticos, eventos deportivos. ¿Por qué? Porque en esos lugares la manifestación de esta pandemia pues tiene otra dinámica y se está presentando de otra manera. Aquí todavía no tenemos eso. Estamos muy a tiempo por medio de las instituciones educativas, de salud, por medio de estos programas de televisión, por medio de los medios informativos, por medio de las redes, como también lo dijiste, de empezar a hacer una campaña de prevención, ¿no?, de atención, ¿no?, y tener más posibilidades de poder estar preparados para combatir o resistir este virus, ¿no? Algo difícil de entender es que hay personas que son portadores y no desarrollan estos síntomas, mientras que otras enferman de gravedad. Algo de lo que nos estaba comentando al respecto. Sí, es que todo depende. Una es la edad cronológica que tú tienes y otra es la edad biológica que tú tienes. Esto es, ¿qué tan maltratado está tu cuerpo? Si tu cuerpo no está maltratado, tienes un excelente mecanismo de defensa que van a acaparar el virus, lo van a atrapar y lo van a eliminar. Eso es lo que sucede en ese tipo de personas. Por ejemplo, en el brote de Wuhan, en una familia, hay un muchachito que ni se infectó y ahí estaba con los confirmados en los primeros. Y otros se infectó y no le pasó nada. Este virus no le gusta mucho a los niños, por fortuna. Se infectan, pero no les da gravedad. No se ponen de gravedad. Pero ya los viejos como un servidor. o algo que tiene. Pero yo los veo muy fuertes. Y que fue corrido en terracería. Y alguien que tiene ya una comorbilidad. Y miren, este virus nos va a ayudar a lo siguiente. Tenemos una pandemia de diabetes, causa número 1 de mortalidad en los mexicanos. Esto, en cierta medida, nos va a ayudar para que haga que. ¿Cuál es la recomendación? Ponte a caminar para que no te dé COVID, SARS-CoV-2. Y es cierto,
el que duerme y camina y come de manera saludable, y quiero insistir que hay que comer grasa saludable y evitar el azúcar, las harinas. Eso es lo que entorpece mucho al sistema inmune. Y qué bueno que menciona eso. ¿Los medios de comunicación están trabajando en esa cuestión, en llevar esa información a toda la población? Yo creo que sí, hay muchos medios que, como decía aquí también el doctor, están muy concentrados en informar de eso. Digo, también pueden haber el componente económico de que buscan obtener una ganancia adicional, audiencia a lo mejor, o más anunciantes, pero sí creo que sí se está trabajando de alguna manera en la difusión y sobre todo en tomar las medidas necesarias para combatir este problema, ¿no? Yo creo que por ahí sí estamos bien. Sí, he visto que a partir de infografías en las redes sociales, en Twitter sobre por ejemplo, todo. me gustó mucho lo de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Por ahí leí que tiene 35,000 trípticos que imprimió, ¿no? Creo que se le han entregado a cada alumno o están en ese proceso. Creo que tienen una infografía interesante donde están manifestando la forma en cómo se tienen que lavar las manos, por ejemplo, el tiempo que debe de tardar, un poco lo que decía el doctor. Creo que ese tipo de cosas ayudan mucho, y que se acerquen a cada división y que vayan hacia allá a llevar la información importante de la boca de un profesional. Creo que eso ayuda muchísimo, ¿no? Independientemente de la técnica de comunicación con la que tú quieras pues hacer llegar la información de una manera más rápida y digerible, como por ejemplo los trípticos y estas campañas que tienen. Creo que eso es importante, y lo que están manejando en sus redes sociales creo que también lo han hecho bien para llevar información adecuada sobre el coronavirus. Ahí se está pasando cómo hay que lavarse las manos, porque se mandó ese material, ahí lo estoy viendo. Y por cierto, vamos con usted, doctor, el 18. Ah, qué bueno, bienvenido. Aprendiste a lavarte las manos. Ahí está el aviso. Ahí estamos viendo en esa diapositiva cómo es la forma correcta de lavarse las manos, porque ya nos decía el epidemiólogo que lo hacemos de manera incorrecta. Pero bueno, es momento de hacer una pausa. Enseguida volvemos con más información de este programa especial de coronavirus con los expertos. Ya estamos de nueva cuenta con usted en este programa especial sobre el coronavirus. Estábamos platicando hace unos momentos de ir al corte promocional sobre qué medidas se están tomando con los estudiantes por medio de los medios de comunicación, valga la redundancia. Y bueno, aquí el doctor quería hacerme una corrección. Sí, con relación a lo que señalaba el compañero Javier, relacionado con el presidente, es correcto lo que dijo, es una epidemia, pero es una epidemia mundial. Pandemia es una epidemia que se ha diseminado a varios continentes, casi a todos los continentes. Y eso es una epidemia. Y eso es una pandemia, es una epidemia que se difundió. ¿Qué se difundió? O sea, es correcto el término que usa. Dele chance al presidente, también se puede equivocar como cualquier ser humano, no es perfecto él. Aceptamos lo que él proponga, digo yo. No, pues lo dijo bien, Sí, ya aquí sí, con sí. la explicación que nos hace el doctor muy puntualmente, pues entonces es pasado. Claro. le vamos a preguntar al director de la Organización Mundial de la Salud si es correcto. Ok, otra de las cosas que platicábamos hace unos momentos con el sociólogo, con la psicóloga, es esta cuestión de los eventos que se han visto afectados, ¿no? Y sobre todo que han causado el caos en la población. Otra de las cuestiones es estos aeropuertos que se han visto cerrados, entrada y salida de algún país. ¿Qué provoca esto? Bueno, mira, estamos en una sociedad del espectáculo, ¿no?, que da prioridad a ese tipo de eventos como son la Champions League y los juegos de básquetbol, ¿no? Generan una ganancia de dinero impresionante, ¿no? Y son formas de entretenimiento que para muchos forman parte sustancial de sus fines de semana o de sus formas de diversión o de distracción. ¿También los Olímpicos de Tokio? También los Olímpicos de Tokio, el de Australia, de la Fórmula 1. Entonces,
creo que también este tipo de eventos que estamos viviendo cuestionan las formas a veces de estarnos desarrollando como civilización. Creo que estos eventos de crisis nos hacen ver otra vez la parte humanística que tenemos que seguir fomentando y que tenemos que seguir desarrollando. En algún momento sería estupendo que así como la gente se interesa de cómo una persona mete un balón en un aro, en un arco de fútbol, se interesara por cómo se ha desarrollado el pensamiento filosófico o cómo hemos llegado a tener estos avances en la ciencia, ¿sí? Entonces yo creo que también estas crisis nos llevan a pensarnos como género, como humanidad y tener que buscar otros códigos de diversión y de convivencia. Creo que también la compañera psicóloga puede ahondar un poco más en esto. Ok, adelante, psicóloga. Sí, yo creo que también lo que mencionaba yo hace un momento, nos hemos acostumbrado a relacionarnos de una sola manera y entonces descubrir nuevas formas puede ser divertidísimo. Entonces, no minimizar el riesgo, pero buscar alternativas y además somos muy creativos para eso. Entonces, exacto, incluso ahora las estrategias de saludo, ¿no? También hasta se ven graciosas y son nuevas formas y las personas se ríen cuando se hace. Qué bueno que menciona eso, me gustaría hacer un comentario sobre ello. En algunas empresas ya se están pegando algunos avisos en la entrada de qué manera se puede hacer el saludo, ¿no? Ya lo mencionábamos igual dentro del programa, lo de la reverencia, el saludo rockero, el saludo militar y otras cosas que bueno, se pueden implementar para prevenir esta situación. Claro, y encontrar estas otras estrategias de entretenimiento que pueden también ser muy saludables y darnos la oportunidad, si ahora por el momento tenemos que sacrificar la feria, el acudir a estos espacios de congregación masiva, pues evitarlo por el momento, seguramente no va a ser para siempre y finalmente podemos interactuar, podemos relacionarnos bien. A mí me llama mucho la atención algo que está ocurriendo también, es que estaba revisando un reporte de personas que han estado en cuarentena, sobre todo en China, y al momento que los entrevistaban decían, es que me quedé encerrado en mi casa por 50 días y nada más estaba yo con el celular y eso estamos haciendo de todas maneras. Pero ahora como era un confinamiento obligado, entonces ya no se encuentra la diversión. Pero y realmente ya se entra estamos, el caos, ¿no? Claro, pero realmente también estamos muy aislados, ¿no? Con el celular, con estos dispositivos tecnológicos. Y entonces, bueno, ahora si los tenemos que utilizar para relacionarnos, para no aislarnos, pues los podemos utilizar. Y si mientras no haya la necesidad de encerrarnos o nos tenemos que encerrar de una manera organizada, coordinada, para no ir a los eventos masivos, pero continuar con la vida normal, pues hay que continuar, ¿no? Y entonces no creo que sea conveniente, además por lo que se mencionaba, ¿no? Que si una persona está estresada, también si está triste, si tiene miedo, su sistema inmunológico cae, pues entonces encontrar estas maneras de vincularnos, y creo que también en función de las relaciones interpersonales con la familia, el que los padres ahora puedan platicar con sus hijos de los riesgos, de cómo pueden ellos prevenir sin extremar los miedos, ¿no? Creo que también es la oportunidad para acercarse. Estamos viendo mucha lejanía de los padres con los hijos, de las personas que integran la familia, y creo que es oportunidad, ¿no? De una manera adecuada, de una manera informada, vincularse, jugar juegos de mesa, no sé, se pueden buscar estrategias para sobrellevar la situación, y creo que pues si tenemos que descubrir estas nuevas formas de vinculación, pueden ser muy saludables también. No está tan mal lo que decía el presidente Andrés Manuel López Obrador hace unos días de los abrazos. Fíjate que yo, antes de hablar del maestro López Obrador, yo quiero tomar lo que preguntaba el maestro Juan Carlos con respecto a los aeropuertos. Ajá. El hecho de que cierren aeropuertos, disminuye el tráfico en las líneas aéreas, se afecta a una actividad importante que está fomentándose en el mundo, el turismo. Exacto. Es la actividad más dinámica en este momento. Nosotros somos el país, no creo que el número 6 en recibir gente de todo el planeta en la parte turística. Francia, que es la número 1, resulta que cerró y vino abajo su turismo. España se vino abajo su turismo.
Es decir, el cerrar aeropuertos, el tomar esas medidas, además las líneas aéreas se afectan porque viven del traslado de los personas que se suben en ellos, ¿no? Entonces vemos nosotros que esta medida que adoptan ellos afecta de alguna manera esa actividad que países que no son industriales, que ven el turismo como las islas que están en el Caribe o en otra parte del mundo, ven a afectar su economía, porque ya no vuelas para esa parte. Italia, que iba mucha gente a Vaticano a conocer la bella Italia, ya no van la gente para allá. Entonces vemos nosotros que la actividad importante, que genera mucho empleo, es quizá una de las actividades más importantes de la economía mundial, viene abajo. Entonces yo creo que por ahí deberían de tomar, esas medidas que se toman extremas, afecta de alguna manera, no nada más sino a las economías personales, de todos los que vivimos del transporte aéreo, de los que viven inclusive en los negocios que están en el aeropuerto y todo lo que se mueve en el turismo, pues, los hoteles sobre todo. Acaban de cancelar la entrada de un crucero aquí en México, en el Caribe, en Cancún, ya no dejaron entrar. Entonces todo lo que se pierde, lo que dejan de vender a las personas de esa zona, yo creo que por ahí como que han exagerado un poco. Yo no subestimo el virus, porque sí nos puede afectar, pero ya han utilizado metiéndonos miedo, y el miedo no es de Dios, es otra cosa. Entonces obviamente afecta todos los ámbitos, tanto social, económico y hasta lo político, pienso yo. Y también en la parte productiva, igual hace unos días veíamos una nota, me gustaría que igual comentara aquí con nosotros, una nota sobre cómo la cuestión automovilística, la producción de automóviles se ha visto afectada también en esta cuestión y sale mucha información sobre ello. Sí, bueno, la industria automotriz se ha afectado, pero yo creo que lo más importante ahorita es el sector turismo, que mueve muchísimo dinero, compromete muchos recursos. Por ejemplo, si tú vas a Estados Unidos o a Canadá, te encuentras mucho turista chino y de origen indio desde hace muchos años. ¿Tienen dinero? Sí, ellos son los que llegan ahí. Resulta que los chinos son los que menos están viajando, los indios o hindúes también. Entonces, por ahí salió una estadística reciente, recién la estaba yo viendo, de que Cancún está atrayendo, pese a sus problemas de inseguridad, está atrayendo una gran cantidad de turistas, o sea, está levantando Cancún por las restricciones que hay a los viajes a Europa, por ejemplo. O sea, el país más visitado está entre Francia y España, México está como en el 5º o 6º lugar a nivel mundial. Resulta que México es el gran benefactor de esta crisis que se está viviendo por el coronavirus. Sí me parece a mí que esto va todavía a crecer más y se va a seguir restringiendo el tráfico de pasajeros. Lo que yo sí estoy viendo aquí es que hay dos posiciones en el mundo. De uno, el que dice que no es cierto, que están exagerando, que es una cuestión económica. Sí, claro que sí es una cuestión económica. Claro que habrá gente tratando de sacarle ganancia o ventaja a esta crisis. Hay por ahí un gran, seguramente el economista sabrá, no me acuerdo su nombre, creo que es Warren Buffett, que decía que cuando veas sangre correr es momento de comprar, ¿no? Cuando veas una crisis como la del coronavirus, pues seguramente mucha gente le sacará ventaja y tendrá mucho más. Es un foco de oportunidad para muchos. Entonces creo que esa parte no la debemos de perder de vista. La parte importante a mí me parece es que el doctor nos diga si esto es serio realmente o estamos exagerando. Entonces son dos posiciones. Vimos a Donald Trump decir que no había problema, pero resulta que tienen un problema en Nueva York. Resulta que Florida tiene otro problema, resulta que San Diego también, y entonces ya decretó una emergencia nacional en Estados Unidos. Entonces son dos posiciones y tenemos que aterrizar bien para definir si nos puede afectar o realmente estamos exagerando. Yo recuerdo mucho en 2007 una plática con Luis Telles Quenzler, cuando era secretario de Comunicaciones y Transportes, que llega aquí a Villahermosa después de la inundación y por una razón me quedo afuera con él, no pudimos entrar al evento oficial y se pone a platicar conmigo y le digo, me dice él, ¿sabes qué es lo que más me preocupa? Que cuando bajen las aguas, aquí vamos a encontrar muchos cadáveres, como pasó con Katrina. Eso me decía. Resulta que no pasó eso. Resulta que el tabasqueño está acostumbrado a sobrevivir al agua, pero además no era el mismo escenario de Nueva Orleans, que era mar, y aquí solamente era un río. Esa es una. Y la otra,
recuerdo muy bien que Jesús Cumate, que era secretario de Salud, o un experto, verdaderamente experto en temas de salud, él decía que lo que tenía Tabasco era muy interesante. ¿Por qué era muy interesante? Porque resulta que no se había desatado una epidemia como tal. ¿Y cuál era el problema? Él decía, porque habla de un pueblo bien vacunado. Con esa idea nos vamos a quedar. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más. Hola, ¿qué tal? Qué bueno que sigue con nosotros en este programa especial sobre el COVID-19 coronavirus. Estamos ya en el último bloque de este programa especial y bueno, estamos aquí con nuestros especialistas desde distintos tópicos estamos abordando esta problemática mundial que nos está afectando y bueno, quisiera iniciar primeramente este bloque con el doctor Baldomero Sánchez. ¿Cuáles son esas recomendaciones que se les hace a la población? Bien, yo lo voy a decir en concreto. Saluden con el corazón, lávense las manos y vacúnense. Y si alguien tiene tos y catarro, no te le aproximes más de 2 metros. Sácale la vuelta y no pasa nada si atiende la recomendación. Y es muy importante decir las vacunas. Somos el único país donde las mayores coberturas de vacunación están en México, son gratuitas y se va casa por casa vacunando. Como parte de la campaña, en las divisiones se va a vacunar con la influenza y se va a vacunar también un poquito más adelante hepatitis B y también sarampión y rubiola. Es importante que la población tome esas medidas porque así determinamos si es o no COVID-19. Así es, así es. Ok. ¿Es bueno automedicarse ante este tipo de síntomas? No, nada. ¿Por qué? Nunca hay que automedicarse, porque en ninguna enfermedad hay que automedicar, siempre hay que ir con uno que sepa, porque cada persona es distinta, aunque tenga la misma enfermedad, se comporta de manera distinta. Lo que a mí me hace bien, a él le puede hacer mal. Exacto. Entonces además de esto, no hay ningún tratamiento efectivo ni ninguna vacuna por el momento, y se va a transcurrir tiempo, quizás 1 año y medio o 2 años. Lo mejor es la prevención y vacúnate, porque si tú te vacunas, se te eleva un anticuerpo que se llama de membrana y te protege. ¿Remedios caseros? Y otro, alimentación al seno materno a los bebés, obligado los primeros 6 meses, preferentemente 1 año también. Ok, ¿y los remedios caseros? No hay remedio. Toma agua de coco, maestro. Bueno, tomar agua de coco, sí, eso es muy bueno el agua de coco. Ok. ¿El saludo cómo debe de ser? Te pone la mano en el corazón y referenciando. Estilo japonés. ¿O el militar? No, pero el de nosotros es bueno, el de porque nosotros. Nuestros pueblos originales lo hacían. Bueno, los de allá de mi tierra, pero también los de acá. ¿El del codo también? También el del codo. La cuestión es no besarte, no... Por el momento. Por el momento. Y ahora hay que tener mucho cuidado en los checadores. Sí. La recomendación es que quizás se deban de quitar los checadores y alguien que esté capturando. En lugar de que tú llegues y cheques, tú llegas y el que está ahí, bueno, solo tonto, te registra. Porque viene cierto... Una toallita que te limpia el dedo, ¿no? Sí. Pero lo vas a... Pero el contacto va a estar. Ahora, nuestra universidad tiene un sistema que anda uno salón por salón, checando si está dando clases. Ese es otro que hay que limitar. Digo, Ok. ya sabemos quién da clase y quién no da. Ok. Bueno, vamos a pasar al ámbito social. ¿Cuál sería su recomendación, doctor? Pues más que nada seguir las recomendaciones que se nos han hecho, insistir en el punto que se dijo por algunos de los participantes. Con esta crisis que estamos enfrentando, otra vez nuestro sistema de salud se ve en una prueba, ¿no? Vamos hasta este momento saliendo con buenos resultados y que se hagan las campañas más intensas de información para que la población sepa la verdad de lo que estamos enfrentando.
Eso sería lo que yo diría. Excelente. Bueno, para no perder la línea, desde el ámbito psicológico, ¿cuál sería su recomendación? Creo que es importante asumir las responsabilidades personales y las responsabilidades en nuestras vinculaciones con otros, que es importante cuidarnos personalmente, pero también cuidar a los otros. Y creo que es oportunidad también para quitar egoísmos y quitar estos esquemas de individualismo, tal vez, y entonces sí podernos asumir, no como digamos como o no vulnerables, ¿no? Sino asumir que podemos ser vulnerables también, reconocerlo y en ese sentido buscar la ayuda necesaria, sea médica, sea psicológica, pero asumiendo la responsabilidad. Doctora, aprovechando que tiene el uso de la voz, ¿qué recomendaciones hay para los padres de familia tratar este tema con los niños? Yo creo que si no saben cómo hacerlo, primero que se asesoren con alguien, con un médico, con un psicólogo, un profesional, y no generar miedo en los niños, porque también los niños ven si los papás están estresados, si los papás tienen miedo, si no saben qué hacer, si los papás cometen estos excesos de las compras de pánico, pues los niños están aprendiendo eso también y no es saludable generar el estrés en la infancia. Entonces, yo creo que asesorarse, creo que hay suficiente personal de salud y de psicología como para poder dar este tipo de apoyo, ¿no? A nivel estatal, y entonces creo que por ahí antes de tomar cualquier decisión, sí asesorarse, pero no, y reconocer que uno tiene miedo, que no tiene todas las respuestas y ser honesto con los niños y decirle ahorita yo no sé, pero vamos a averiguarlo, vamos a buscar, vamos a informarnos y en esa medida apoyar a niños y niñas. Ok, muchas gracias, doctora. Bueno, comentábamos en el bloque anterior, maestro José Juan, sobre la industria automotriz, esta falta de partes de automóviles que no se pueden conseguir por la falta de producción. ¿Qué nos puede decir en el ámbito Fíjate que económico? en el planeta existen 37 empresas que fabrican autos. Es un producto que no es fácil comercializar y que no podemos comprar como una camisa, como un zapato, como algo así. Entonces, todas quieren vender autos a todos los demás clientes. Y esa industria se ha cerrado, se ha empantanado, pero por usar un término choco, se ha empantanado de forma tal que no permite crecer. Dicen aquí en México el primer importador de autos, aunque no tenemos ninguna fábrica de autos nosotros, ningún auto es mexicano, nomás ensamblamos y lo vendemos. Y no queda el dinero aquí, sino que queda en la empresa de Asia o de Europa o de Estados Unidos. ¿Por qué no ha crecido? Se habla de que solo se exportó el 0,1%, que solo se exportaron 16,000 autos aquí por México, porque todo el mundo trata de colocar autos en el planeta. Y obviamente si no se venden autos, se dejan de fabricar autos, se despiden trabajadores, pierden el empleo, pierden el ingreso y entra en crisis esa rama de la industria. ¿Hay riesgo de que cierren los empleos por esta cuestión? Naturalmente, el empresario no está pendiente de la economía, el que está pendiente de la economía es el gobierno. El empresario si deja de producir, deja de vender, disminuye la producción y despide trabajadores. Él está pendiente de su negocio y si deja de vender un 90% cierra su empresa y adiós a ver cómo vives tú. Por eso el gobierno en este momento están usando al coronavirus para distraer, mientras establecen o generan nuevas políticas económicas que contribuyan a restablecer el equilibrio de la economía, a generar empleos, ingresos y producción. Esa es la dinámica de la economía. La inversión pública genera un efecto multiplicador. ¿Qué es eso? Invierte, genera empleos, genera producción, genera ingresos y se restablece el equilibrio de la economía. Ok, doctor. Bueno, en el ámbito periodístico me gustaría que nos acentuara cuál es esa responsabilidad que adquieren los medios de comunicación ante esta situación. Yo creo que la responsabilidad es total y además es compartida. Cada quien debe de asumir de alguna manera, pues tener conocimiento de ciertos temas, tener toda la información importante y yo me remitiría para entender esto más a lo que decía hoy el presidente de la República. Él hablaba de que el tema salía ya de su competencia y se lo dedicaba solamente a los científicos y a los técnicos para que hablaran de coronavirus. Creo que en este momento que ya tenemos definido qué es este patrón, esta enfermedad, creo que los médicos tienen una gran responsabilidad y nosotros como comunicadores tenemos que acudir a ese conocimiento científico para no dar una información equivocada.
y creo que las personas, empezando por el hogar, en el hogar se transmiten valores, se enseñan muchas cosas importantes que forman a un ser humano. Creo que desde ahí uno tiene que asumir la responsabilidad como padre, como jefe de un hogar y comunicar de la manera más adecuada. No caer en el chisme, no caer en el rumor, en la especulación y ser responsable con eso. Pero yo insisto, creo que una vez que se ha definido que este es un problema real, entonces creo que los científicos y los médicos tienen una responsabilidad importante en ello. Y sobre todo la capacitación, que es muy importante para los medios de comunicación. Y bueno, de esta manera terminamos este programa especial. Agradecemos a todos nuestros especialistas que nos estuvieron acompañando, al doctor José Juan Paz Reyes, Juan Carlos Guzmán Ríos, Claudia Lucía Guillén, Baldomero Sánchez Barragán y Javier Marín. Mi nombre es Stephanie Pérez y vamos ahora con Marina Gómez. Gracias, Stephanie, y es así como llevamos a todos ustedes precisamente este programa especial en donde los expertos han compartido con nosotros los diferentes ámbitos en cómo ha incidido esta enfermedad. Y es que en el país hay 25 casos confirmados de coronavirus, aunque se prevé que la cantidad aumente en las próximas semanas. Hay 3 medidas que México está tomando frente a la pandemia y que aprendió de la crisis de gripe A de 2009. Una es la decisión de mantener el funcionamiento normal del país ante la pandemia. Otra de las medidas es una inmediata revisión epidemiológica en todo el país. Y una tercera medida es la estrategia de comunicación, lo cual ha servido, entre otros elementos, para evitar compras de pánico, de cubrebocas y desinfectantes. El más importante de los aprendizajes fue la creación de un sistema nacional de laboratorios que en situaciones críticas, como puede ser la expansión del virus en el país, son auxiliares en la vigilancia epidemiológica. La información, amigos, no solo sirve para medir el nivel de expansión del virus, sino para aislar e iniciar el tratamiento médico a los posibles infectados. Una de las cosas que más alarma crea es que, a diferencia del SARS o de otras enfermedades como el ébola, el virus originario en Wuhan puede transmitirse de persona a persona antes de que ésta se manifieste con algunos síntomas. Por esta razón, tomar medidas de prevención es más vital que nunca. Una de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud es lavarse las manos. Parece sencillo, pero hay que saber que resulta y es efectivo para saber cómo hacerlo. Por ello hemos compartido con ustedes en este programa especial cómo hacerlo paso a paso, así como otras recomendaciones útiles para evitar el contagio del coronavirus. Recuerde que si usted se cuida, nos cuidamos todos. Mi nombre es Marina Gómez Carrera, nos vemos en otra emisión. Pase una muy buena noche.